Esta es una producción de Grupo Fórmula. Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. Y mire que hay cantidad de información. Hoy martes 7 de septiembre, lo principal, tragedia en el estado de Hidalgo, la tercera peor en toda la historia de la entidad. Primero le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. A nombre de nuestro coordinador tormentoso, Carlos Urdiales. Pepe, ¿cómo estás? Muy buena tarde y buena tarde a ustedes. Yo los saludo a nombre de los técnicos rescatistas de esta emisión, con Álvaro López en los controles de radio, en Telefórmula Universidad, Ariana Reyes encabeza al equipo, junto con Enrique González, Isaac Jiménez en el switcher, Miguel Guevara y Claudia Hernández en el playout, y Juan Carlos González junto con Gabriela Castro en el generador de caracteres. Todos, Pepe, atentos y muy pendientes. Muy pendientes de lo que está sucediendo en el estado de Hidalgo, donde el agua, el torrente, la tormenta de las últimas horas ha dejado muerte y devastación. Se habla de cuando menos 35,000 personas afectadas en la zona céntrica de Tula. Lo que más ha llamado la atención, sin minimizar los otros daños, es la muerte de 17 pacientes de COVID que murieron en el Hospital General de Zona número 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social, allá en Tula de Allende. La clínica fue uno de los inmuebles más afectados por las inundaciones, donde incluso el agua alcanzó más de 1 metro de altura, generando una falla eléctrica, por lo que el oxígeno no pudo ser administrado entre las personas fallecidas. Había 6 pacientes, le digo, con COVID. Todo esto provocado por el desbordamiento de los ríos Rosas y Tula. Provocaron esta inundación al Hospital General de Zona número 5 de Tula de Allende. En la línea telefónica tenemos contacto en este momento con el gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad. Señor gobernador, Omar, muchas gracias por tomar la llamada en estas condiciones, en estas circunstancias. ¿Cuál es la situación, Omar? Se andaba hundiendo tu lancha, ahora me cuentas, pero primero lo primero. 17 muertos en la clínica, o más bien debo decir hospital de zona número 5 del Seguro Social a consecuencia de la lluvia. Se desbordó el río Tula, gobernador, dinos qué pasa. Estamos pasando por una situación muy, muy difícil, Pepe. Se desbordó el río Tula, se llegaron a su máxima capacidad las presas en Do y Requena. La cantidad de lluvia en la Ciudad de México y en el Estado de México, tú sabes que viene a parar acá a través de los canales de aguas negras. Nosotros somos quienes les mandamos el agua limpia a la Ciudad de México y también somos quienes les receptamos el agua sucia, el agua de los drenajes de la Ciudad de México. Y bueno, desgraciadamente ese río que trae todo el drenaje de la Ciudad de México se desbordó. Me dicen con agua que bueno, estaban a una máxima capacidad de 350 mililitros por segundo de soportar el agua, y que digamos que estamos en 450 en este momento. O sea, es muy alta el agua, es muy dura la corriente y desgraciadamente dejó mucha gente atrapada. Es una tragedia de magnitudes mayúsculas, quizá es la tercera peor tragedia que ha ocurrido en el estado. La primera, pues la recuerdas tú, que fue Tlahuelilpan hace unos años cuando iniciaba yo el gobierno. La segunda fue la inundación de Pachuca en la mitad del siglo pasado, y la tercera se decía que había sido la inundación de Tula de hace 40 años. Pues yo creo que la tercera tragedia más grande del estado se convierte en esta inundación de Tula. Es el centro de Tula y 9 colonias que están inundadas, en donde la gente sigue atrapada. Ahorita acabo de hacer un recorrido en uno de los camiones estos gigantes
que estamos trabajando coordinadamente con la Conagua, y pude percatarme que todavía en muchas viviendas hay gente que está atrapada, y hay gente incluso que ya yéndola a rescatar no quiere dejar sus casas. He hecho un llamado a la población que desalojen el centro de Tula, que desalojen estas 9 colonias, que en la noche tenemos el reporte con agua que puede haber otras lluvias torrenciales en la zona metropolitana del Valle de México, y si esto sucediera, la catástrofe puede tomar peores dimensiones. Por eso he hecho este llamado a irnos a los albergues, a desalojar el centro de Tula, a desalojar las partes bajas, a desalojar las partes ribereñas y aquellos lugares donde el cauce del río ya se perdió, porque corren riesgos si es que esta noche vuelve a haber una cantidad de... Omar Fayad, ¿de cuánta gente afectada estamos hablando en este momento? Mira, al último corte llevábamos más de 35,000 afectados, llevamos 17 muertos, los 17 murieron en el hospital, en la clínica número 5 del IMSS en Tula. Estas personas tenían COVID, la mayoría de ellas, 15 de ellas tenían COVID y requerían la asistencia de respiración electrónica, y desgraciadamente pues el hospital colapsó porque la inundación hizo que se cortara la corriente, que se cortara la planta propia de energía, y desgraciadamente por esta contingencia murieron 15 pacientes en el hospital de Tula de la clínica del IMSS número 5. 2 de ellos, uno también traía COVID, pero 2 de ellos me refiere el personal de la clínica y el propio Zoé Robledo, que iban llegando, ya venían muy graves, que uno ya prácticamente venía sin signos vitales. Por eso dije 15, aunque los muertos en total reportados son 17, por la contingencia dentro del hospital murieron 15, pero tenemos 17 muertos. Hasta ahorita no hay más reportes. La cifra de muertos en el hospital no va a subir, ya lo dije públicamente, porque ya estábamos en el rescate de las personas. De hecho, algunas de ellas que se les iba a sacar por aire, el protocolo ya no lo permitió, porque los helicópteros que están trabajando en la zona son helicópteros, uno del estado de Hidalgo y los demás del grupo Cóndores, que me hizo el favor mi amiga Claudia Sheinbaum, siempre solidaria con el estado de Hidalgo, de enviarme a los Cóndores, Vactors. Yo agradezco la solidaridad también del gobierno del Estado de México, que también mandó un aparato, y espero que me manden de todos los lugares y estados vecinos, si pueden, Vactors, bombas. Necesitamos mucha agua embotellada, alimentos, vamos a necesitar muchas pipas, vamos a necesitar mucho hipoclorito de sodio para limpiar las calles, porque esto además puede tomar dimensiones terribles. Puede haber otra pandemia porque toda la gente está en el agua negra. Entonces es verdaderamente preocupante lo que está ocurriendo. He recorrido las calles en lancha, he recorrido las calles en los camiones gigantescos de la Conagua. Hemos estado ayudando en las labores y tratando de organizar, porque lo que se requiere en una contingencia con esto es mucha organización, que haya un centro neurálgico, que solo uno tome las decisiones, que las comparta. Y bueno, ha habido una muy buena coordinación entre la Federación, el municipio de Tula, el presidente municipal y su servidor. Ya establecimos un centro de comando en la presidencia municipal de Tula, donde estarán todas las autoridades, el secretario de gobierno con todo mi gabinete, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, personal del IMSS que va a estar informándoles quiénes fueron los pacientes, los decesos, claro, haciendo los trámites con nosotros, entregándole a las autoridades y después a los familiares los cuerpos. ¿Has hablado con el presidente de la República sobre esto? Sí, claro. Ya hizo un recorrido el presidente. El presidente estuvo en la mañana, alrededor de las 10:30 de la mañana, haciendo un recorrido, sobrevoló la zona, estuvo y aterrizó en la refinería de Tula. Ahí se entrevistó con los generales, el general de la primera región militar y del general de la 18ª. Hicieron el recorrido con él, dejó instrucciones y después yo tuve contacto con él. Me ha ofrecido todo el apoyo y el respaldo del gobierno de la República. Me ofreció que estarían 1,000 elementos, aproximadamente más de 900, entre 900 y 1,000 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional auxiliando. Me ofreció que vendría personal militar, helicópteros de la Fuerza Aérea y del Ejército Mexicano,
para auxiliar en las tareas de rescate. En este momento de emergencia, gobernador, sin duda, que además te pudo haber salido muy caro porque la lancha en la que recorrías la zona se hundió y tú ibas a bordo. Sí, fíjate que desgraciadamente pues las lanchas, ya tenemos suficiente número de lanchas, ya el área de planeación del gobierno de Hidalgo consiguió 19 lanchas de inmediato y 11 las puso en servicio ahorita mismo que estaba yo ahí. El ejército mexicano también ya llevó lanchas, ya tenemos las lanchas suficientes para que patrullen las calles y puedan ir rescatando de las casas y sacando a las gentes de las azoteas. Tenemos el grupo Cóndores para sacar por aire a las personas que no se puedan rescatar por tierra o por agua. Y bueno, lo importante ha sido que nos hemos estado coordinando, porque siempre que hay una tragedia de estas, lo primero que cunde es el pánico. Y aquí, de veras, mi reconocimiento al personal médico, a las enfermeras, a los médicos, mi reconocimiento al pueblo de Tula, que ha sido muy solidario, y les hago un llamado, lo que le han denominado la zona cero, la zona que está completamente inundada en el centro y 9 colonias. Le pedimos a la gente que no se acerque, no las visite, no es un centro turístico, estamos viviendo una tragedia y ahorita lo que necesitamos es que permitan la maniobra del personal de obras públicas, de protección civil, de bomberos, de seguridad pública para que puedan seguir rescatando gente. Rescatemos gente cuando tengamos la certeza de que ya no tenemos gente perdida, extraviada o reportada herida o cualquier otra cosa, entonces pues iremos a esperar que baje el agua, porque viene otro problema mayúsculo, que es limpiar toda el agua negra de la ciudad. Es ahora cuando empieza realmente la emergencia. Sí, claro, necesitamos mucho hipoclorito de sodio, mucho cloro, muchas pipas. Les hago un llamado a mis compañeras y compañeros gobernadores de todo el país que tengan esa posibilidad, que estén en posibilidad de mandarnos Bactors, bombas, hipoclorito de sodio fundamentalmente, que nos manden mucho cloro, porque necesitamos sanitizar toda la ciudad. Pues te agradecemos mucho, Omar Fayad. Estoy leyendo aquí que el presidente de la República ha mandado ya 2 comunicaciones hace cuestión de minutos, diciendo que en este encargo tan honroso hay días buenos, muy buenos, malos y muy malos. Hoy es un día de estos últimos, muy malo. Me da muchísima tristeza el fallecimiento de 17 pacientes del hospital del IMSS por el desbordamiento del río Tula allá en Hidalgo. Ha caído mucha agua en todo el Valle de México y seguirá lloviendo. Quienes viven en zonas bajas, trasládense por lo pronto, lo que tú decías, ¿no? A albergues o partes altas con familiares o amigos. Esto es urgente, es una emergencia, Omar Fayad. Qué bueno que no pasó a mayores el tema de la lancha en la que estabas haciendo los recorridos y que finalmente se hundió, Omar. Se hundió la lancha conmigo a bordo, veníamos a bordo de la lancha el general, comandante de la 18ª Zona Militar, el secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, el presidente municipal de Tula y un servidor, y la corriente y el peso hizo que se hundiera la lancha. Afortunadamente, atrás de mí venía una lancha con 2 enfermeras del IMSS que traían biológicos en la cadena de frío que se estableció para rescatar las vacunas y los biológicos que hay en ese hospital, y ellas me rescataron, me subí a la lancha con ellas, el general se subió a un camión con agua, y el secretario de Seguridad y el presidente igual. Gracias a Dios no nos pasó nada, un chapuzón en aguas negras, no pasa nada. Nosotros pues en la tarea que hay que hacer, no es la primera vez que nos pasa esto, ya nos ha pasado en otras ocasiones y siempre sabemos que cuando se está ayudando y atendiendo a la población esto puede suceder. No pasó mayores, no hay problema y seguimos en las tareas de rescate. Yo solo te reitero, Pepe, que me ayudes mucho a hacerle el llamado a todos los gobiernos de México que nos puedan ayudar en este momento con lo que acabo de señalar. Correcto. Contacten mi oficina, 4º piso, Palacio de Gobierno, ahí estará un centro de acopio. Contacten al DIF del Estado de Hidalgo, ahí ha dispuesto mi esposa que se instale otro centro de acopio, y a la Secretaría de Finanzas, todas las oficinas de finanzas del gobierno de Hidalgo van a ser centros de acopio, la propia Secretaría de Gobierno. Entonces estamos prestos a recibir el apoyo que nos puedan mandar. Necesitamos todo, le estamos haciendo frente muy solidariamente todos los hidalguenses para apoyar a nuestros hermanos de Tula,
Y bueno, pues aquí vamos a seguir, Pepe, si se te ofrece cualquier información y si te llega cualquier duda, yo sigo a tus órdenes y a la de tu público. Gracias, gobernador, eres muy amable en estas circunstancias, por supuesto lo entendemos, el tamaño de la emergencia en este momento. Estaremos pendientes, por lo tanto no me despido, Omar Fayad, gracias. Gracias, Pepe, buenas tardes a todo tu público. Es Omar Fayad, el gobernador del estado de Hidalgo, a quien agradecemos tomarse unos minutos para informarnos de viva voz lo que está enfrentando en este momento el gobierno del estado ante la magnitud de esta emergencia, a la cual se refirió temprano por la mañana el presidente de la República desde Palacio Nacional, anunciando que se ha puesto en marcha el plan DN3 de apoyo a la población. Ya está actuando Protección Civil, se está implementando todo lo que tiene que ver con el plan DN3 de apoyo a la población. Está lloviendo mucho, ayer tuvimos inundaciones en muchos estados del país. Este es el mes que más llueve en México y por eso se están padeciendo de inundaciones. Entonces estamos atentos, vamos a estar el día de hoy ayudando, apoyando a los damnificados, a todas las familias. Esto lo dijo el presidente antes de realizar un sobrevuelo en helicóptero de las Fuerzas Armadas. Lo llevaron a hacer un recorrido por la zona más afectada. Omar García Harfuch, el jefe de la policía en la Ciudad de México, ha informado que por instrucciones de Claudia Sheinbaum, en apoyo a las labores de rescate por las inundaciones en el municipio de Tula, Hidalgo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desplegó 153 elementos, 27 paramédicos del ERUM, del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, 4 aeronaves del tipo Cóndor, los Cóndores, pues, de la Ciudad de México, 4 camiones tipo Unimog y también 4 lanchas. Polo Espejel, tú estás en vivo, en directo, estás en la zona cero de esta emergencia, de esta tragedia, sin duda, allá en Tula, Hidalgo. Polo, estamos al aire. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes. Y fíjate que está lloviendo, sigue lloviendo desde hace aproximadamente una hora en esta zona. Efectivamente, esta es la entrada principal de Tula, Hidalgo, y como tú ves, pues se está aplicando el plan DN3. Elementos del Ejército Mexicano están llevando a cabo el apoyo para tratar de evacuar a gente. Gente está pues atrapada en sus viviendas. Al fondo le voy a pedir a mi compañero camarógrafo Alejandro Dizalde que atrás de esta unidad del Ejército Mexicano se puede apreciar una de las lanchas que se están utilizando para poder evacuar a las personas. Atrás de esta lancha, Pepe, casi al fondo, tú puedes observar una cúpula rosa y ahí es donde se encuentra el Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social número 5, en donde hasta hace unos momentos vía aérea estaban rescatando a los pacientes porque no hay forma de pasar. Bajando lo que es el puente de piedra, pues ya prácticamente todo está inundado, Pepe, con 1,5 metros de tirantes de aguas negras. Las colonias afectadas son Rancho Chapultepec, Cruz Azul, El Chamizal, Denguil, San Marcos, La Malinche, Chamizal 16 de enero, Zona Centro y El Carmen. Se nos ha informado que la Comisión Nacional del Agua ha abierto ya las compuertas de la presa Requena y Endó para que en los accesos y con ello eviten la crecida de los ríos Salado y Tula, que fueron los que causaron la inundación. Y es que, te lo comentaba el gobernador Omar Fayad, pues el río Tula es un dren de captación de aguas pluviales y negras que provienen de la Ciudad de México y del Estado de México, y esto provocó que se desbordara este dren. De hecho, Pepe, caminamos por un costado del canal, o más bien del río Tula, y pudimos ver las afectaciones. Básicamente algunas pipas, contenedores de gasolina estaban flotando, pero también la desgracia se vio presente, y vamos a escuchar a esta vecina que nos dio su testimonio, Pepe. Sí, todo se perdió, todo es pérdida total, nada más están tratando de rescatar ropa y lo más indispensable, porque vivía aquí mi prima con sus hijos. Igual tiene 2 niños chiquitos y se quedaron sin nada.
absolutamente están destrozados moralmente y nos perdieron todo. Pero están vivos. Están con vida, gracias a Dios. Tú puedes observar, Pepe, cómo la solidaridad de los hidalguenses no ha esperado. Aquí vemos gente que comienza a llegar con víveres, con pan, con agua para apoyar a las personas en desgracia y también a los elementos del ejército mexicano. ¿De dónde es? Así es, nosotros somos de aquí del municipio de Atitalaquia, Hidalgo, y pues traemos algo de comida para las personas que pues necesitan, las personas que están apoyando y que realmente lo necesitan. Y bueno, pues en los centros de acopio, que igual hay, pedimos el apoyo a las personas de nuestra comunidad, con cobijas, ropa de todas las edades, y sí nos las están brindando, y es la que vamos a dar en los centros de acopio. Muchas gracias. Enhorabuena, Pepe. Los centros de acopio están instalados en las unidades de la Secretaría de Finanzas, también en el DIF municipal, en el 4º piso del Palacio de Gobierno del Estado de Hidalgo, y a unas cuadras de aquí, que es donde se encuentra la presidencia municipal de Tula, a donde se ha instalado el centro de mando y donde prácticamente están llegando todos estos elementos de protección civil, de rescate, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el ERUM, la Cruz Roja Mexicana, la Guardia Nacional, el Grupo Cóndores del Estado de México, la Cruz Roja Mexicana, tanto del Estado de Hidalgo como de los estados de México, de la Ciudad de México, y prácticamente todos se han concentrado aquí en este centro de operaciones, Pepe, donde se aplica el plan DN3 y que pues va para largo para poder rescatar a más de 35,000 personas afectadas, Pepe. Y que en algunos casos la gente no quiere dejar sus viviendas pese a que hoy pernoctarán en las azoteas de sus viviendas, Pepe. Sí, nos decía el gobernador hace un momento justamente que la gente no se quiere retirar. Por eso los reiterados llamados del presidente de la República esta mañana y del gobernador hace minutos aquí en estos micrófonos, para que la gente se ubique en zonas de menos riesgo, de menor riesgo, en zonas altas. Pero la gente no se quiere ir porque teme la rapiña, teme que lo poco que les quedó pueda ser sustraído, pueda ser robado. Leopoldo Espejel, hay que estar de guardia y pendientes de todo lo que hay alrededor de esta emergencia que se ha detonado a consecuencia de las lluvias de las últimas horas allá en Tula, Hidalgo. Gracias, Leopoldo, seguiremos en comunicación. Estamos en comunicación y pendientes, Pepe, porque se encuentran en alerta las autoridades por el pronóstico de intensas lluvias en el Valle de México que pueden reproducirse aquí en esta zona del Valle del Mezquital, Pepe. Y muchas gracias, Leopoldo, gracias. En un momento tendremos contacto con Alberto Hernández Unzón, meteorólogo de Grupo Fórmula, quien tiene una visual del mapa nacional respecto al problema de las lluvias, incluso granizadas, como mencionaba en este momento mi compañero Leopoldo Espejel, enviado especial a la zona cero, a la zona de desastre, principalmente allá en Tula, en el estado de Hidalgo. Pero también la lluvia de las últimas horas ha causado estragos en Ecatepec. Anoche tuvimos oportunidad de informarlo. Sin embargo, hoy ya han bajado las aguas y han subido el impacto de la tragedia. Además de la gente que ha perdido absolutamente todo por la inundación, se reportan 2 muertos y cuantiosos daños materiales. Tenemos el contacto en este momento hasta Ecatepec con Fernando Cruz. Él es corresponsal de 1TV Noticias en colaboración especial con Grupo Fórmula. Fernando, estamos contigo al aire. Te escuchamos. ¿Cómo va la situación en Ecatepec? Bueno, se cortó la llamada. Vamos a tratar de rescatarla. Ya tenemos a Alberto Hernández Unzón en la línea, si alguien me informa. Ingeniero Hernández Unzón, te escuchamos con la información de lo que estás observando en el cielo, lo que viene pues para las próximas horas, luego de lo que a pie tierra hemos descrito. Te escuchamos, ingeniero, adelante. Con gusto, Pepe, muy buenas tardes. En 29 minutos ayer se registró esta tormenta intensa y desde las 5:18 a las 5:47 con un máximo de 86 milímetros por hora. Es la intensidad, Pepe, lo que se está registrando, no tanto la acumulación en 24 horas, sino la intensidad
en tan solo 29 milímetros, una cantidad enorme de 86 litros por metro cuadrado. Se conjugan 4 ingredientes fundamentales, Pepe. Por un lado, por supuesto, los elevados valores de agua precipitable, que es humedad en el terreno, todo lo que es la fuerte corriente, eso es lo que generó en la zona de Ecatepec, Coacalco, y el día de hoy en la zona de Polanco, intensidades importantes de lluvia, la inestabilidad, por supuesto, y la circulación ciclónica. Ayer estaba con un giro ciclónico frente a Jalisco y Colima, aportando todo este viento del sur hacia lo que es el territorio nacional. El día de hoy ya se convirtió en depresión tropical número 15 y en las próximas horas se espera se convierta en tormenta tropical. Para la medianoche se esperan igual un corredor de nubes de tormenta eléctrica, Pepe, con muy fuertes chubascos desde la zona de Jalisco, pasando por Michoacán, Guanajuato, el Valle de México, el sur de Hidalgo y entre Puebla y Veracruz. También tenemos tormentas muy fuertes en Oaxaca y en la península de Yucatán, porque allá hay otro giro ciclónico en la zona oriente del Golfo de México. Así que este temporal de lluvia sigue con fuerza para las próximas horas, Pepe. Se espera que durante la noche y madrugada siga lloviendo en ocasiones de intervalos de chubascos muy fuertes en el Valle de México, Pepe. Pues va a estar lloviendo sobre mojado. Te agradezco, ingeniero, como siempre, pendientes. Pendientes, Pepe, buenas noches. Gracias, buenas noches. Vamos contigo a Ecatepec, Fernando Cruz de 1TV Noticias con Grupo Fórmula en colaboración. Adelante, Fernando. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues como bien lo acabas de mencionar, pues el tiempo pues no da tregua aquí el municipio de Ecatepec de Morelos. Hace unos momentos pues se acaba de presentar nuevamente una fuerte lluvia en esta zona. Ya inundó nuevamente lo que es la vía Morelos, incluso la avenida Insurgentes, que está prácticamente a una cuadra de lo que es el Palacio Municipal de Ecatepec. Los servicios de apoyo, los servicios de emergencia pues no se dan abasto. El gobierno del Estado de México informó que ha enviado a 600 personas para apoyar a las personas afectadas, pero sin embargo esas 600 personas que están apoyando a las labores pues no se han dado abasto. Hay colonias, Pepe, que no ha llegado una sola unidad tipo Vactor o se han presentado personal del ayuntamiento. Esto ha generado la molestia también de esas personas que pues tienen sus viviendas completamente bajo el agua, que han perdido sus muebles, que han perdido todo al interior de sus viviendas, incluso bloquearon lo que es la avenida central, el circuito exterior mexiquense. Ya se presentaron incluso con actos de enfrentamiento en estas zonas. Ahora sí que la lluvia pues provocó que se calmaran un poco los ánimos. Ahorita pues continúan las labores de limpieza, continúan las labores de desasolve, pero lo que ya habían hecho pues prácticamente se fue a la coladera porque nuevamente se volvió a inundar la zona de Ecatepec. Recordemos que pues para llegar a este municipio o salir está completamente inundado. Recordemos vía Morelos, vía José López Portillo, avenida Central, completamente bajo el agua. Recordemos que también el servicio del Mexibus línea 1 y 2 se encuentran suspendidos, Pepe. Pues muchas gracias, Fernando, por este reporte, y sigue lloviendo también sobre mojado, efectivamente, allá en Ecatepec. Estaremos en contacto, gracias por esta colaboración especial. Quedamos pendientes, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. También hay afectaciones en la Ciudad de México, Javier Navarro, por la lluvia que sigue cayendo con toda intensidad. Javier, adelante. Efectivamente, Pepe, es una fuerte lluvia la que ya se tuvo esta tarde en todo el Valle de México, y con esto ya se presentaron inundaciones y encharcamientos que afectan el tránsito vehicular en avenidas principales, caída de árboles y la suspensión del servicio en 7 estaciones de la línea 1 del Metrobús, esto de San Simón a Indios Verdes. Los encharcamientos e inundaciones se tienen en toda la capital del país, como en los alrededores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como también en la zona poniente, donde hay vialidad muy afectada, y esto en el cruce de las avenidas Ejército Nacional y Molière, en el anillo periférico del Paseo de la Reforma, en la avenida Miguel de Cervantes Saavedra y Presa de Martínez, o la colonia Irrigación, en la avenida Ciprés y calle 4 de la colonia Arenal, así como también con el circuito interior en sus cruces, en el eje central Lázaro Cárdenas con la calzada de Guadalupe, la avenida 608 y la calle Norte 29. Una de las zonas más afectadas, Pepe, es nuevamente la de Cuautepec, de la alcaldía Gustavo Madero, donde se tienen inundaciones y encharcamientos
encharcamientos en calles como Lázaro Cárdenas, en la colonia Cuautepec de Madero, en la calle Estado de México y López Mateos en Lomas de la Palma, y en otros 10 puntos más, así como también en la zona centro se tiene inundada la calle de Rayón y Órgano, y en el oriente el canal de Acalote y Cedro de la colonia Rústica, en el eje 10 sur y Temoaya, y también en la autopista México-Puebla, esto en la colonia Santa Catarina de la alcaldía Tláhuac, así como en Benito Juárez y principal de la colonia San Miguel Teotongo. En cuanto a la línea 1 del Metrobús, Pepe, suspendió servicio en el tramo que corre por la avenida Insurgentes Norte, y esto es de San Simón a Indios Verdes, con lo que fueron cerradas 7 estaciones que son Circuito Interior, La Raza, Potrero, Éuscaro Deportivo 18 de marzo e Indios Verdes, y tenemos caídas de árboles, uno de ellos en las calles 316 y 323 de la alcaldía Gustavo Madero, y otro más en la avenida Marina Nacional frente al Unitec, esto en la colonia Náhuac de la alcaldía Miguel Hidalgo. Todo esto, Pepe, ya se atiende con el personal del Cuerpo de Bomberos, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y esta última ya activó la alerta naranja para las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo Madero, Miguel Hidalgo, Iztacalco y Venustiano Carranza, en tanto mantiene la alerta amarilla para el resto de la Ciudad de México. Pepe, es el reporte que te tengo. Muy completo, Javier. Gracias por la información. Gracias, buenas tardes. Es lo que está ocurriendo en Hidalgo, en el Estado de México, principalmente en Ecatepec, aunque también se reportan lluvias intensas en el municipio de Naucalpan, y lo que está sucediendo en algunas zonas de la Ciudad de México. Si me permite, después de una pausa, comentaremos con usted que finalmente 10 de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia, prácticamente por unanimidad. No fue unanimidad porque faltó uno de los ministros por razones, digamos, personales. No se contó con ese voto, pero de hecho, por unanimidad, los ministros de la Suprema Corte de Justicia declaran inconstitucional criminalizar el aborto en la República Mexicana, en defensa del derecho de la mujer a la salud. Permítame una pausa, lo comentaremos esto con el ministro Luis María Aguilar, el ministro ponente de este análisis que realizó la Suprema Corte de Justicia, un tema que se había venido manejando desde hace más de 20 años, y finalmente hoy, en un hecho francamente histórico, la Suprema Corte abordó el punto, el tema. No será constitucional aplicar la ley para criminalizar a las mujeres que practiquen abortos o a quienes las asistan. Había una pena grave, por lo pronto en el Código de Coahuila, en el Código Civil del Estado de Coahuila. En fin, le comentaré todo esto, lo comentaremos también con María Amparo Casar, analista política, después de una pausa muy breve. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Agradecemos mucho al ministro Luis María Aguilar. Él es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue el ministro que preparó el proyecto que comenzó a ser discutido ayer y terminó de ser discutido hoy, en donde la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia considera inconstitucional criminalizar el aborto en la República Mexicana. Dejemos que sea el ministro, a quien saludo con mucho respeto y afecto, al ministro Luis María Aguilar, para que nos explique exactamente frente a qué estamos. Algo que ya incluso de avanzada le digo, se ha dado un gran paso histórico desde el punto de vista jurídico de un tema que estaba alambicado durante varios años, casi 20 años. Ministro, muchas gracias por tomar la llamada. Ministro Aguilar, ¿me escucha? Vamos a retomar la comunicación con el ministro Luis María Aguilar, que fue el ministro ponente de este asunto. Ahora, de acuerdo con lo que se ha discutido, será obligatorio para todos los jueces del país, tras esta votación unánime de 10 ministros de la Suprema Corte de Justicia, discutir que no es constitucional, ya no es constitucional el artículo 196 del Código Penal del Estado de Coahuila. Esto fue lo que originó
dos querellas constitucionales que se plantearon ahí, fue lo que originó esta discusión que fue a dar a la Suprema Corte de Justicia. Este artículo de Coahuila establecía 3 años de cárcel a quienes aborten de manera voluntaria. Lo que nos está quedando claro, y lo dejó muy claro el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, es que la Suprema Corte no está aprobando el derecho al aborto, está salvaguardando el derecho a decidir de las mujeres. Luis María Aguilar fue el ministro ponente, y todos los demás ministros en su turno apoyaron esta moción. Hoy faltó uno de los ministros por razones personales, se excusó de asistir por causas de fuerza mayor. Eso lo dijo fue el ministro Pardo Rebolledo. Entonces, de esta manera, la Corte resuelve la acción de inconstitucionalidad presentada por la extinta Procuraduría General de la República en 2017 contra el Código Penal de Coahuila. Ministro Aguilar, muchas gracias por estar en la línea vía telefónica. Buenas tardes. Buenas tardes, con mucho gusto, aquí estoy. Pues muchas gracias. Explíquenos entonces de qué se trata esto que se ha dado y se considera ya como un avance jurídico trascendente. Se había tardado la Corte en dar una opinión sobre este asunto. Sí, bueno, en realidad la Corte resuelve los asuntos cuando nos los promueven y nos los piden. En esta ocasión fue la Procuraduría General de la República, ahora extinta, como usted dice, quien lo promovió, y ahora tuvimos la oportunidad de resolverlo en el Tribunal Constitucional de México. Esto es para ponderar el derecho, lo que prevaleció ahí fue la ponderación del derecho humano de la mujer. Eso es muy importante, qué bueno que lo menciona, porque esto es lo relevante. Aquí el asunto no se trata de que aprobemos o no aprobemos el aborto, de que nos parezca bien o mal, ni siquiera hay una determinación a favor del aborto como control de la natalidad. Lo que estamos insistiendo y resaltando es el derecho de las mujeres a determinar su propia vida, su maternidad o no, que sean ellas las que lo decidan conforme a lo que les convenga o lo que quieran para formar su propia vida, y que no haya de por medio una sanción que las convierte en delincuentes, en sanciones penales, por haber decidido algo que estaba en su derecho o está en su derecho. Es un tema que sin duda polariza a la sociedad. Sin embargo, a partir de ya, usted díganos por favor, ministro, todos los jueces y tribunales de México están obligados a atender a este criterio de no criminalizar, no penalizar el aborto voluntario. Así es, el artículo 94 de nuestra Constitución General de la República así lo establece. Una decisión de la Suprema Corte con esta votación hace obligatorio para todos los jueces de la República, de cualquier nivel, que ya no puedan condenar a una mujer por haber interrumpido voluntariamente su embarazo. Desde luego, el aborto forzado, obligado en contra de la mujer, desde luego continuará siendo un delito y podrá sancionarse. Y es una determinación final, es inapelable. Absolutamente, las decisiones del Tribunal Constitucional son inapelables, aquí en México y en todas partes del mundo. ¿Cómo se debatió este tema tan difícil al interior de la Corte? Tan difícil que el mismo presidente de la República hoy por la mañana evitó pronunciarse sobre el tema, diciendo que él no se quería desgastar en este asunto. Le pongo como lo dijo el presidente, me llamó la atención como lo dijo. Lo tienen que resolver las mujeres, lo tiene que resolver el pueblo, y en este caso si lo está atendiendo el Poder Judicial, la Suprema Corte, de esperar la resolución de la Corte, porque es el poder que tiene la facultad para decidir sobre estos asuntos. Nosotros hemos actuado, en mi caso, como presidente, con prudencia, de manera respetuosa, porque son temas muy controvertidos, polémicos, y no queremos nosotros alentar ninguna confrontación. Este es un paso, sin duda, un paso fundamental en el reconocimiento a los derechos humanos de la mujer, ministro.
Desde luego, es un paso histórico, como lo mencioné yo y lo mencionó el ministro Saldívar, y desde luego el señor presidente de la República tiene toda la razón. Estos son asuntos que le corresponden al Tribunal Constitucional cuando se nos plantean estas posibles violaciones a los derechos, en este caso de las mujeres, y le toca a este tribunal resolver si en efecto puede pasar eso. En este caso consideramos que el Código Penal de Coahuila era violatorio de los derechos de libertad de las mujeres para decidir respecto de sí mismas y de su propia vida. Y por eso se resolvió así. Ministro Aguilar, ustedes van a ver otro caso también que proviene del estado de Sinaloa, tengo entendido. Sí, también vamos a ver a continuación el jueves, que sesionamos de nuevo en el Pleno, vamos a ver otro asunto muy importante de la ponencia del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, sobre lo que se considera o no el inicio de la vida en la gestación. Ese es un tema también sumamente delicado que polariza a la sociedad. Así es. Pero nosotros nos basamos sobre todo, desde luego, y la sociedad lo entendemos, pero nosotros nos basamos en las cuestiones de derecho y de los derechos humanos, de la defensa de los derechos humanos, y conforme a los criterios de los tribunales internacionales y de la propia jurisprudencia de nuestra Suprema Corte. Es de tal manera que más allá de los pensamientos validísimos, religiosos, morales que tenemos todos, tenemos que resolverlo conforme a las normas de nuestra Constitución y conforme a la protección de los derechos humanos. Esa es nuestra finalidad. Queda claro, pues, que la Suprema Corte de Justicia no está optando por una posición moral. Está en la defensa de la Constitución, está en la defensa del derecho, más allá de creencias religiosas, éticas, etcétera. Así es, inclusive de las propias personales que cada ministro o ministra pueda tener. Lo que interesa aquí es la defensa de los derechos humanos de todos los habitantes de este país, y en este caso, de las mujeres. A partir de esta resolución, ministro, ¿se sienta jurisprudencia? ¿Qué van a hacer ahora los congresos locales? ¿Tienen que reformarse? Pues probablemente se verán obligados a reformarlo porque los jueces, aún de sus propios estados, ya no podrán condenar a ninguna mujer por haber realizado la interrupción de su embarazo. Y también van a tratar el tema de la opción de la objeción de conciencia de médicos y de personal, que no puede estar por encima de estos derechos que ustedes dejan claro han defendido. Eso es otro punto, también es una propuesta mía, un proyecto mío que veremos después del ministro Gutiérrez, y veremos también la objeción de conciencia que puedan hacer valer los médicos, las enfermeras, los parteros, en fin, todos los que intervienen en un procedimiento de interrupción del embarazo. Finalmente, ¿cómo fue el debate al interior de la Corte entonces? Porque nos llamó la atención, fue prácticamente unánime. Solamente hubo un ministro que no estuvo, no digo de acuerdo o en desacuerdo, simplemente que no asistió. Sí, el señor ministro Pardo estuvo ayer y participó platicando con nosotros, pero tuvo una verdadera emergencia familiar que definitivamente le impidió participar hoy. Es una cosa muy seria que tuvo en su familia y desgraciadamente no pudo acudir. Pero ¿cómo se desarrolló esto? Pues finalmente todos empezamos a presentar nuestra opinión, nuestra forma de cómo habíamos de resolver. A cada uno de los ministros y ministras se les dio la palabra, expusieron sus puntos de vista, algunos me hicieron sugerencias de agregar o modificar alguna cosa de la propuesta, lo hicimos, hoy acepté casi todo, y de tal manera que se construyó una resolución muy fuerte, muy sólida de este Tribunal Constitucional a favor de los derechos de las mujeres. En este momento, en el país hay 4 entidades que tienen despenalizado el tema del aborto. Comenzamos por el Distrito Federal, fue en el año 2007, en aquella llamada Ley Robles.
Así es. Y luego vino Oaxaca en 2019, Hidalgo, el estado de Hidalgo, hoy en emergencia por las inundaciones en Tula, en junio de 2021 apenas, y Veracruz apenas hace mes y medio, el 15 de julio. Ahora van a tener que ser todos los estados. Sí, probablemente las legislaturas, ante la imposibilidad de los jueces de condenar a nadie por esto, a ninguna mujer o persona con capacidad de gestar, pues tendrán que modificar sus legislaciones para adecuarlas a estos criterios. Pues muchas gracias, ministro, por tomarnos la llamada, por explicarnos detalladamente la discusión de fondo que, insisto, tardó, pues hacía 20 años que estaba esto puesto en la mesa y nadie se atrevía a entrarle. Sí, de hecho, en Latinoamérica, este es el primer tribunal constitucional latinoamericano que se pronuncia con toda claridad y firmeza respecto de este punto. Pues enhorabuena por la Suprema Corte de Justicia en este momento, que ha dado un gran paso hacia adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Gusto en saludarlo. El ministro Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte de Justicia. Comentaremos esto con la doctora María Amparo Casar, si nos acompaña después de una pausa. Aquí se escuchan todas las noticias y todas las voces. El gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad. Es una tragedia de magnitudes mayúsculas, quizá es la tercera peor tragedia que ha ocurrido en el estado. La primera, pues la recuerdas tú, que fue Tlahuelilpan hace unos años cuando iniciaba yo el gobierno. La segunda fue la inundación de Pachuca en la mitad del siglo pasado. Y la tercera se decía que había sido la inundación de Tula de hace 40 años. Pues yo creo que la tercera tragedia más grande del estado se convierte en esta inundación. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Está pendiente para informar a usted todo el tema de la ley de revocación de mandato, que ya fue aprobada en lo general en la Cámara de Diputados, como se esperaba, y ahora se está discutiendo el articulado en lo particular. Lo van a acabar aprobando, por supuesto. También en cualquier momento le voy a informar de la infamia de Hugo López-Gatell cuando hoy estaba comentando que darle una vacuna a un niño que por muy enfermo que esté de otras enfermedades, de otras comorbilidades, sería quitarle la oportunidad a un mexicano adulto que merece ser vacunado. Es una verdadera infamia, es vergonzoso. Ya platicaremos de esto y también del segundo dictamen de lo que ocurrió con el colapso de la línea 12 del metro en Tláhuac. Pero vamos primero con la doctora María Amparo Casar para entrarle de una vez y redondito al tema de la discusión que acaba de tener lugar en la Suprema Corte, con el resultado que ya comentamos con el ministro. Doctora, ¿cómo estás? Muy bien, Pepe. Bienvenida. Aquí estoy porque sí me pegó duro eso de que santo que no se ve, santo al que no adora. Santo que no es visto, no es adorado. No es adorado, entonces aquí estoy. Está pasando lista de presente la doctora Casar, como siempre, con todo el afecto. Doctora Casar, es un avance lo de la Suprema Corte de Justicia, sin duda. Mira, termino con lo que, comienzo yo mi comentario como terminaste tú tu conversación con el ministro ponente, Luis María Aguilar, que dijiste enhorabuena. Concuerdo contigo, enhorabuena, una votación de 10-0, y ya que nos explicó por qué el sentido del voto de los ministros, yo quiero retomar los argumentos de la ministra Margarita Ríos Farjat, quien dijo: no hay mujer que se embarace para después abortar. Y creo que nos dijo una verdad de Aquilo. Creo que como mujer y como ministra que se está apegando a la Constitución, tuvo argumentos que realmente agradezco como mujer y como ciudadana de parte de esta ministra, sin demeritar los argumentos del resto de los ministros y ministras de la Suprema Corte, pero dijo: a ver, aquí se está penalizando y se ha penalizado durante muchos años a las mujeres por ignorantes, por irresponsables, por inmorales o por malas, así lo dijo, malas.
Y qué bueno que con el sentido de este voto de la Suprema Corte de Justicia, estas 4 marcas sociales que se le ha puesto a la mujer, que por las circunstancias que ella decida, toma la determinación de terminar con el embarazo. Se acabó con la penalización del embarazo y con la idea de que la mujer no tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo, así que creo que no hay nada más que celebrar la determinación y celebrar los buenos argumentos, por cierto, apegados a la Constitución, que dieron los ministros y las ministras. Me reconcilia esto con la justicia. Habrá quien diga que los ministros aprobaron el derecho al aborto. Yo creo que quedó claro que no va por ahí el tema, porque ese es un asunto de otra índole. Lo que están vigilando es la constitucionalidad, o en este caso inconstitucionalidad de una ley, de un código penal en el estado de Coahuila, un artículo, el 196 del Código Penal de Coahuila, donde se criminaliza con 3 años de prisión a aquella mujer que aborte o a cualquier persona que lo asista. Mira, que la asista. Así es, Pepe. Yo tengo un principio: la única moral pública, subrayo pública, es la ley, ¿sí? La moral es un asunto de los ciudadanos y cada quien que atienda con su conciencia, con sus creencias, con su ideología, con su manera de pensar. Y nosotros, como ciudadanos, o el gobierno, los gobiernos, en este caso el de Coahuila, se tiene que apegar a la ley, porque la única moral pública debe de ser la ley, más allá de que un gobernador o un presidente o un legislador sea católico, sea protestante, sea liberal, sea agnóstico, sea ateo, lo que quiera, ¿sí? Y decir otra cosa, en efecto, no es que se esté garantizando el derecho a abortar, que ese es otro asunto. Lo que se está garantizando es una posición ganadora. Si yo soy una mujer que decido interrumpir el embarazo, está en mí y me tienen que proporcionar los medios para hacerlo. No estoy afectando el derecho de aquellas mujeres que por el motivo o creencia que sea deciden no abortar o no interrumpir el embarazo. Entonces, todos salimos ganando. Aquellas mujeres que piensan que si se embarazaron involuntariamente, ya sea por una violación, por falta de prevención o por cualquier otro motivo, deciden no abortar y dar en adopción, me parece muy respetable su posición. Pero para aquellas que decidamos interrumpir un embarazo porque no es deseado, por cualquier motivo económico, social, de creencias, por violación o lo que sea, estamos en nuestro derecho a hacerlo. Así que creo que estamos en una situación, aparte de legal, lo quiero subrayar, legal, estamos en una situación de ganar-ganar. Las mujeres tienen el derecho a tener a un hijo deseado o no deseado y darlo en adopción, y las que no quieren tener a ese hijo que fue procreado por cualquier circunstancia, tienen derecho a interrumpir el embarazo. Gran noticia para todos, aunque sea una cosa, Pepe, pues discutible, y que, como tú dices, que divide a la población masculina y femenina, ¿eh? Es que hay que poner exactamente la frontera entre las creencias personales, lo que tú estás diciendo, que eso es muy respetable, es inviolable, ética personal, ¿sí? La ética personal, y otra cosa, el derecho. Porque una mujer, por la razón que sea, tiene que recurrir al aborto. No, porque va a ser criminal. Es lo que están arreglando ellos. Dicen, no puede ser criminal una mujer que aborta. No es una criminal que merezca cárcel. Tampoco estamos jugando su ética. Nada. O sea, los ministros lo que hicieron con su voto de 10 a 0 hay que proteger su derecho. Proteger el derecho de la mujer a decidir si continúa o interrumpe un embarazo. Tenemos muchos casos en el país, sobre todo en comunidades pues más alejadas. En la Ciudad de México pues es más fácil, tienen muchas mayores facilidades para interrumpir el embarazo. Estamos protegiendo el derecho de toda mujer de cualquier condición económica y social a dar los medios para poder interrumpir un embarazo, sobre todo para proteger su derecho humano de no ser privada de la libertad por el mero hecho de haber decidido interrumpir ese embarazo.
No, realmente no creo que haya una solución de ganar mejor que esta, Pepe. Me llamó la atención la postura del presidente de la República, el líder político de este país, cuando le sacó al bulto. No quiso, por razones personales, respetabilísimas, religiosas, no lo sé, no quiso entrarle porque dijo no me voy a desgastar, porque sé que estos temas dividen a la población. Eso que lo discuta la Corte y lo discuta la sociedad, que el pueblo decida. Me pareció una actitud sacatona. Mira, sacatona, pero mira, lo he dicho muchas veces. El poder debe de servir, el presidente debe de desgastarse gobernando. Claro, que eso se implica debe de el poder. desgastar. A ver, tomar decisiones significa afectar intereses, ¿sí? Y afectar intereses significa perder popularidad, y es una cosa que el presidente nunca ha querido hacer. Como jefe de gobierno, siendo un jefe de gobierno, no el primero fue Cuauhtémoc Cárdenas, de un partido de izquierda, le sacó, como tú dices, al bulto y nunca quiso aprobar la despenalización del aborto en la Ciudad de México. Estrictamente se lavó las manos, impidió que eso llegara a la Asamblea, en donde en su segunda mitad tenía la mayoría, y le sacó al bulto a eso como le sacó el bulto a muchos otros puntos de la agenda de izquierda. Ahora lo hace. Yo creo que el gobernante tiene derecho, como tú dices, a tener sus creencias personales, pero tiene que decir, a ver, aquí que la Suprema Corte decida, y lo hizo, eso se lo voy a reconocer, que decida conforme a derecho. Espero que ahora no diga que resolvieron conforme a derecho, pero no hicieron justicia. Creo que no lo va a decir porque lo enemistaría con muchas personas, pero pues sí, estrictamente en términos de una agenda de izquierda es muy decepcionante cómo ha actuado con respecto a derechos como la eutanasia o como la interrupción del embarazo. Lo que viene muy interesante, María Amparo, sí, y con eso terminamos, es lo que nos adelanta el ministro de la Suprema Corte, con quien hablamos hace un momento, cuando nos dice, no, lo que viene ahora es discutir la objeción de conciencia. ¿Cuándo el derecho que va a defender? ¿Cuándo es el origen de la vida? ¿Cuándo empieza la vida? ¿En el primer momento de la concepción o hasta al mes o a la semana o a los 15 días? Ahí sí estamos entrando en un tema interminable. Es complicado, son dos temas en realidad. Por un lado, el de cuándo empieza la vida, ese sí es un tema realmente complicado, si es a las 16 semanas, es antes, es después, etcétera. La otra, la objeción de conciencia, creo que sí hay voluntad política, Pepe. Hay tantos médicos en este país que si uno tuviese objeción de conciencia y de practicar una interrupción de embarazo, pues siempre encontrarás a otro, pero creo que es la obligación del Estado de procurar a las mujeres los instrumentos para ejercer este derecho que hoy nos confirma, y felicito a todos los ministros, que hoy nos confirman la Suprema Corte de Justicia, como dijiste, por unanimidad, salvo el ministro Pardo, que no estuvo. Que no es porque no estuvo, por razones de índole familiar. Muchas gracias, María Amparo, como siempre. Pepe, a ti. Una discusión que no termina, no termina, pero vamos a entrarle. Qué bueno que despertó la Corte en este sentido. La mitad del cielo, que son las mujeres, lo agradecen, estoy seguro. Vámonos a una pausa breve, volvemos con usted. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Permítame enlazarnos en este momento hasta Tapachula, Chiapas, en la frontera con Guatemala. Allá se encuentra Israel Aldave, enviado especial de Grupo Fórmula Noticias, en el foco, en el centro donde está la grave tensión generada por las 4 caravanas migrantes que ha pretendido ingresar a territorio nacional para cruzarlo y establecerse en el norte de la República, donde hay chamba, o bien tratar de pasar, lo más importante, hacia los Estados Unidos. Y han sido disueltos, han sido impedidos por agentes del Instituto Nacional de Migración, con el apoyo de la Guardia Nacional, con las consecuencias que usted ya conoce, ha estado al tanto de la violencia, en donde ha habido protestas por la violación a los derechos humanos de los migrantes. Vamos contigo, Israel. ¿Qué has observado como enviado especial? Estamos muy pendientes de todo tu informe.
¿Qué tal, Pepe? Gracias, muy buenas tardes. Así es, te saludo desde Tapachula, aquí en el estado de Chiapas, en donde, como lo podemos observar a Pepe en las imágenes de nuestro compañero Cristian Ramírez, un ejemplo más de esta crisis humanitaria que se vive en esta ciudad fronteriza al sur de nuestro país. Es la presencia de estos cientos de ciudadanos de origen haitiano que están poblando las calles de esta fronteriza ciudad. Ellos, Pepe, junto con guatemaltecos, hondureños, costarricenses, también por supuesto cubanos y hasta venezolanos, son los que han presentado 77,000, Pepe, 77,000 solicitudes de refugio para llevar a cabo su cometido, el que tú ya señalabas, llegar hasta los Estados Unidos en búsqueda de unas mejores condiciones de vida, tanto para ellos como para sus familiares. Fíjate, Pepe, que este es uno de los temas de los que también se quejan los migrantes centroamericanos y caribeños, no solo del maltrato de los elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional, sino de la poca atención que les prestan las autoridades tanto del Instituto Nacional de Migración, que depende de la Secretaría de Gobernación, a estas solicitudes. Hoy pudimos hablar, Pepe, con un migrante hondureño, quien nos dice que ya ha hecho todos los trámites que se le han pedido, pero la respuesta, Pepe, es sorprendente. Le dijeron que si bien le va, pues le dirán si le dan o no este asilo hasta enero de 2022. No los dan asilo ni nada. Fui a Comar y me dijeron que me tenía que esperar hasta en enero para arreglarme los papeles y todo. Entonces ellos no los están ayudando como tienen que ayudarlos con los papeles ni nada, sino que los ponen un montón de tiempo para arreglar los papeles y ese tiempo que vamos a hacer sin trabajar en Tapachula, no podemos hacer nada, no los dan un trabajo. Y sí los dan trabajo, pero los quieren pagar lo que ellos quieren porque los discriminan porque somos hondureños. Allí está, Pepe, una también de las demandas por parte de estos migrantes. También comentarte, Pepe, que hoy pudimos hablar con esta organización no gubernamental de Médicos Sin Fronteras, quienes han establecido, ellos así le llaman en términos médicos, por supuesto, una intervención de emergencia. ¿Por qué, Pepe? Pues porque aquí también no solamente se corre esta crisis en materia humanitaria, sino también está latente el riesgo de que pueda aparecer una crisis en materia de salud, porque los migrantes, pues ellos principalmente muestran cuadros de enfermedades graves en materia intestinal, también infecciones muy severas en la piel, debido a que ellos, pues por la poca higiene, debido a que se encuentra la mayoría de ellos en situación de calle. Otro de los problemas que también enfrentan, Pepe, estos migrantes que podemos observar en las imágenes, pues tiene que ver con temas psicológicos. Nos dio a conocer uno de los médicos Sin Fronteras, Pepe, Christoph Jan Koller, quien es el encargado de este operativo migrante de Médicos Sin Fronteras. Él es un doctor alemán que también tiene pues daños en materia psicológica por la violencia y las precarias condiciones en las cuales están viviendo. Sí, en general es ansiedad, es depresión, sí, tienen miedo. La situación de ellos es que no saben qué hacer, especialmente en Tapachula. No logran de iniciar sus trámites, no pueden salir, tienen que pagar renta y comida todos los días y no tienen un futuro, no tienen una visión que hacer. Y eso causa ansiedad y depresión y puede ser muy mal para la salud mental, sí. Ahí, Pepe, las palabras de este médico alemán alertando sobre esta situación. También se nos dio a conocer, Pepe, por parte de esta organización civil, que muchos de los migrantes, incluso hasta niños, pues han padecido en este trayecto para llegar aquí a la frontera sur de nuestro país, pues violencia sexual. Es la doctora psicóloga, precisamente, Pepe, también integrante de Médicos Sin Fronteras, Marta Pedrosa. En todos los puntos que tenemos, no nada más aquí, ¿no? Esa es una constante. De hecho, el proyecto que nosotros tenemos de población migrante, uno de los enfoques es justamente la atención a violencia sexual, porque muchos de los tipos de violencia sexual que se dan, incluyendo las violaciones, se dan en la ruta, ¿no? En zonas donde no hay acceso a servicios de salud, y además la gente tiene miedo de acercarse a instituciones de salud para recibir una atención médica por temor a ser deportados, a ser detenidos, ¿no? Entonces sí hemos detectado casos desde niñas y niños muy pequeños hasta adultos mayores, ¿no?
Allí está, Pepe, la denuncia por parte de los integrantes de esta organización de la sociedad civil. Ante esto, pues, por supuesto, Pepe, el gobierno, los 3 órdenes de gobierno, pues, ni sus luces no aparecen, Pepe, por lo menos para dar atención médica a los migrantes que así lo necesitan. También pudimos observar, Pepe, en los diversos albergues que hemos recorrido, que hay migrantes que tienen enfermedades crónicas como cáncer, diabetes. También en estos trayectos se han quebrado las piernas, se han quebrado los huesos y, por supuesto, no se les ha dado la atención médica adecuada. Es, Pepe, a grandes rasgos lo que ocurre aquí en Tapachula, Chiapas, en donde por supuesto se vive una gran crisis humanitaria, Pepe. Exactamente, lo dices bien, Israel Aldave, es un drama humanitario. Te agradezco mucho esta colaboración como enviado especial. Estaremos en contacto. Como siempre, Pepe, a tus órdenes, muy buenas tardes. Gracias, Israel Aldave, desde Tapachula, Chiapas, enviado especial de Grupo Fórmula Noticias. En relación con todo esto, el presidente de la República, el presidente López Obrador, ha pedido comprensión a la política migratoria nacional que está frenando el flujo de centroamericanos y caribeños que buscan llegar a Estados Unidos, al argumentar que se les está protegiendo de grupos criminales, principalmente del norte del país. En la conferencia mañanera, el presidente explicó que la contención de las caravanas que ingresan por el sur de México se hace porque no se puede abrir la frontera a todos, ya que sería violar las leyes nacionales. Es que tenemos que cuidar a los migrantes, aunque resulte paradójico. Si nosotros permitimos que transiten al norte de nuestro país para cruzar la frontera, estamos corriendo riesgos. Y además sume a todo esto el hartazgo de los tapachultecos, que ya están preocupados por la horda de migrantes, sobre todo los de origen haitiano, que están ahí, no saben qué hacer, y denuncian que con toda intencionalidad perversa les están retrasando todos los trámites de solicitud de asilo, no solamente por horas, por días, por semanas, por meses. Y esa es la intención de demorar el trámite de manera intencional para evitar que salgan de esa ciudad en donde donde ya perciben, le digo, el hartazgo de los tapachultecos. Es parte del drama que se está viviendo, lo vamos a comentar. Sí me acompaña con Leo Zuckerman, pero antes déjeme hacer contacto con Javier Giles, porque fueron rescatados 286 migrantes hacinados en una casa en Aguascalientes. Esto lo anunció el Instituto Nacional de Migración. Javier Giles, adelante, buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Te saludo con mucho gusto. Otra cara de este problema de la migración es lo que ha acontecido en los últimos días. Rescatado a cientos de migrantes de diferentes nacionalidades. Así lo ha reconocido el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Relaciones Exteriores y también la Secretaría de Gobernación. Ahora fue en un domicilio de la ciudad de Aguascalientes, en esta entidad, en donde las autoridades rescataron a 286 migrantes que se encontraban hacinados en condiciones infrahumanas, 46 de ellos menores de edad, sin alimentos, sin agua. En un comunicado, Migración añade que a la intervención de rescate estuvieron autoridades estatales, municipales y de la Guardia Nacional que auxiliaron a estas 286 migrantes, la mayoría procedentes de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Ecuador. Agrega que las niñas y los niños y adolescentes que viajaban solos, 46, recibieron la asistencia del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 101 de ellos son integrantes de varias familias que decidieron ir mejor a probar suerte, intentarlo, a los Estados Unidos, que no lo consiguieron. 3 personas que se encontraban custodiando a las y los migrantes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, y esta tarde en Apodaca, Nuevo León, otra casa de seguridad en donde había 77 migrantes. En Puebla también se rescataron a 208 y las autoridades de migración aseguran que en la última semana se han logrado rescatar a 750 migrantes en diferentes casas de seguridad en diferentes entidades del país. Pepe, es el reporte. Completo, Javier. Gracias. Hasta pronto. Esa es la dimensión del drama migratorio que está padeciendo México. Una pausa, lo analizamos con el maestro Leo Zuckerman al regresar. Internet, josecárdenas.com.
grupoformula.com.mx, Twitter, @José Cárdenas 1, @radio_fórmula, Facebook, /José Cárdenas. Damos la bienvenida al maestro Leo Zuckerman y sus minutos de opinar. Y hoy le pido que opinemos, o que él opine desde luego, él es el abogado, sobre el tema migratorio. ¿En qué estamos viviendo? Leo, bienvenido. Bienvenido, gracias Pepe. Pues, ¿qué te puedo decir? Buenas noches primero a ti y a todo el público. Y yo quiero mandarle un mensaje al público que nos está escuchando de que tratemos de entender la dimensión humana de lo que está ocurriendo en nuestra frontera sur. Fíjate, hace unos meses en el Centro Cultural de Tlatelolco, aquí en la Ciudad de México, se presentó una experiencia de realidad virtual que hizo Alejandro González Iñárritu, que se llamaba Carne y Arena. Yo tuve la oportunidad de hacerlo y la verdad te quiero decir que me marcó profundamente esa experiencia, porque lo que hacía es que tú entrabas durante 6 minutos a un cuarto y con realidad virtual te hacían experimentar un cruce fronterizo de un migrante indocumentado de México hacia Estados Unidos, ¿no? Con todo lo que implica el calor, ¿no? El calor agobiante, la arena quemante, y desde luego del otro lado pues la patrulla fronteriza persiguiéndote con esos mastines, esos perros desgraciados que tienen, ¿no? Y bueno, no te puedo realmente, Pepe, transmitir el miedo, la adrenalina que uno siente con esta experiencia de pasarse como indocumentado, que viven de manera real muchos de nuestros paisanos que pasan de México a Estados Unidos, ¿no? Esta exhibición, con todo y todo, uno sabía que finalmente era una realidad virtual y que al final de los 6 minutos, ¿no?, le iban a quitar uno los cascos, etcétera, y iba a salir a la Ciudad de México. Pero con todo y todo, realmente te quiero decir, Pepe, una experiencia tremenda. Bueno, eso que le pasa a los mexicanos en Estados Unidos, ahora le está pasando a los centroamericanos, a los haitianos, a los cubanos en nuestra frontera sur, ¿no? Las escenas que hemos visto han sido tremendas, Pepe. ¿Pero quién trata peor a los migrantes? Nosotros. ¿Estados Unidos o México? Nosotros, Pepe. Y qué pena decirlo, porque, a ver, te quiero decir, los agentes de la patrulla fronteriza también son unos perros, no son ningunas damas de la caridad, ¿no? Pero bueno, tienen mucha experiencia y tienen ya desarrollado varios protocolos para respetar los derechos humanos, y sobre todo porque hay muchas organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos, incluyendo a la Iglesia Católica, que pues presionan a la patrulla fronteriza para que se respeten los derechos humanos de aquellos mexicanos que están tratando de pasar hacia Estados Unidos. No estamos viendo eso en México, Pepe. Esa es realmente una grosería. A mí me siento realmente me da vergüenza ser mexicano cuando veo estas escenas de tanto la Guardia Nacional como el Instituto Nacional de Migración, el INAMI, tratando de esa forma a los migrantes que están tratando de pasar a México. Por cierto, la gran mayoría de ellos no se quiere quedar en México. La gran mayoría se quiere cruzar México para para ir a hacer el segundo cruce. Hay algunos que quieren llegar a la frontera norte, es decir, a la zona norte del país, donde ciertamente corren peligro, es cierto. Por parte de las operaciones de los grupos delincuenciales, pero que quieren quedarse a trabajar en México porque saben que hay trabajo en México. Hay algunos que sí, efectivamente, y ha habido, por cierto, varios haitianos que ya se han integrado ahí en Tijuana, ¿no? He tenido oportunidad de verlos. Hay trabajo, bueno, pues que se queden ahí, que trabajen. Hay que ser humanos con esta crisis. Hay otros que efectivamente lo único que quieren es cruzar territorio nacional para llegar a Estados Unidos, ¿no? Pero las escenas que hemos visto, Pepe, dejan mucho que desear de las autoridades mexicanas. Escuchaba yo el otro día a Tonatiuh Guillén,
que fue el primer comisionado del INAMI, un académico que yo respeto muchísimo. Fue presidente del Colegio de la Frontera Norte, conoce el tema a fondo. Tipazo, es realmente de primera, que decía que también esto es consecuencia de la militarización de la Guardia Nacional y también del INAMI. Yo no sabía que al INAMI también lo estaban militarizando y estaban metiendo cuadros militares ahí. Y insisto, pues, ¿para qué están entrenados los soldados? Pues los soldados están entrenados para enfrentar al enemigo. Y si ellos ven enfrente a pues una horda de migrantes que viene, algunos de ellos empiezan a lanzar botellas, palos, piedras, pues los soldados están entrenados pues para enfrentarse a eso, ¿no? No son policías antimotines o granaderos, ¿no? Y muchos hemos visto pues estas escenas de donde los golpean, los patean, ya los tienen sometidos en el suelo y los siguen pateando, cómo los agravian, cómo les sueltan una serie de groserías. Y bueno, pues quizá lo más patético, Pepe, el tema de cómo muchos de estos migrantes vienen con sus hijos, vienen con menores de edad, ¿no? Y los niños van llorando y hemos visto también escenas de señoras que dicen, me están quitando a mi hijo, no se lleve a mi hijo, en fin, ¿no? Yo le quisiera decir hoy al público que imaginemos esas mismas escenas, ¿no? Pero que fueran de mexicanos tratados de esa forma por parte de un cuerpo militarizado de Estados Unidos. ¿Qué estaríamos diciendo, Pepe? ¿Cómo estaríamos reaccionando los mexicanos? No podemos tener la hipocresía de decir, eso no se vale cuando se trata de mexicanos, pero sí se vale cuando los mexicanos así tratamos a los centroamericanos y a los caribeños, Pepe. ¿Cuál es la solución desde tu perspectiva? No, yo lo tengo clarísimo, Pepe. La solución, fíjate, México dejó de ser un país expulsor de migrantes hacia Estados Unidos en la medida en que la economía mexicana empezó a crecer y a generar trabajos, oportunidades, pues mucha gente dejó de irse de emigrar hacia Estados Unidos. Yo creo que la solución desde luego es de largo plazo y pasa por abrir las economías, firmar tratados de libre comercio, invertir en las zonas, es decir, dar las condiciones, Pepe, para que la gente se quede en sus países, porque la gente se quiere quedar en sus países. En eso tiene razón el presidente López Obrador. En lo que sí no tiene razón es que pues sembrando, o sea, llevando arbolitos y sembrando arbolitos se va a solucionar esto, ¿no? Yo creo que acá sí se necesita una solución muy clara de ponerse de acuerdo entre Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica y el Caribe para darle salida a estos migrantes desde un punto de vista humano, Pepe. Pensemos que son seres humanos y que no podemos tolerar que nosotros tratemos así a ellos cuando nosotros no queremos que nos traten así a los mexicanos allá en Estados Unidos, Pepe. Gracias, Leo. Gracias como Pepe. Siempre. Buenas noches. Minutos de opinar. Buenas noches. Feliz Año Nuevo, por cierto. Gracias, feliz Año Nuevo. Por cierto, a lo mejor González Iñárritu debería de hacer, para redondear el comentario, una nueva experiencia de cómo vivirían los centroamericanos un cruce de Guatemala hacia México, ¿no? Sería interesante, Pepe. Habrá que proponérselo. Híjole, pero sí, los que pueden ver esa experiencia de carne y arena, yo la recomiendo mucho, no sé si siga estando vigente, pero sí es una experiencia que cambia la vida, ¿eh? Muchas gracias, Leo. Gracias, Pepe, buenas noches. Adiós, buenas noches. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Saludo a Michel Hernández Tafoya, es el director general del Consejo Directivo del Observatorio de las Telecomunicaciones, Observatel, y lo hemos buscado y le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación, porque cunde como el pánico la presencia de emisoras radiofónicas que sin permiso están operando en diversos puntos de la República Mexicana. Resulta que la radio se ha convertido en un paraíso para estas emisoras pirata. No importan ya los contenidos de transmisión,
porque existen lo mismo estaciones de corte religioso, musicales o de programación indígena y social, pero no tienen permisos para transmitir. Y hay varios ejemplos, por ejemplo el de Grupo Oro Comunicaciones allá en el estado de Puebla. Por más que se reportan estas irregularidades, el Instituto Federal de las Telecomunicaciones parece no hacer nada. ¿Cómo explicarnos todo esto? Michelle Hernández, qué gusto saludarte, gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Pepe, un gusto estar contigo y con tu auditorio esta tarde. Mira, pues así es, dime. Dado que mira, estoy viendo que las emisoras pirata usan nombres de marcas reconocidas en la radio nacional: La Patrona, La Indomable, La Consentida, La Fregona, La Zeta, Radio Corazón, Radio Belén, Radio Vida, Radio Victoria, que son de corte religioso, en fin. ¿Qué te parece? Mira, pues Pepe, sin duda es una problemática grave que también hay que decir que no es nueva. Esta problemática se viene arrastrando ya desde hace algunos años. El instituto incluso, yo recuerdo hace unos 3, 4 años fue muy insistente, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es quien regula precisamente la prestación de los servicios de radiodifusión, fue muy insistente hace unos 3 o 4 años por ahí con una campaña en la que se buscaba precisamente identificar este tipo de emisoras pues piratas, tal cual, que como dices, muy preocupante porque muchas de ellas de corte religioso, muchas de ellas hasta con fines políticos, musicales, usando los nombres comerciales de otro tipo de estaciones, obviamente sin la concesión correspondiente, que en estos casos es lo que se debe de tener. Y no pagan impuestos, ni pagan nóminas, ni empleados, ¿no? Por supuesto, totalmente fuera de la legalidad este tipo de estaciones. Y la verdad es que ha sido un problema que ha sido muy complejo, precisamente porque el instituto pues tiene capacidades limitadas para estar haciendo estos monitoreos. Se habla de que hoy, por ejemplo, hay alrededor de unas 500 estaciones que a lo largo de todo el territorio nacional que estarían operando bajo estas condiciones. Ahora, sí es importante distinguir, Pepe, pues este tipo de estaciones que están prácticamente haciendo todo esto, explotando pues el espectro radioeléctrico, que además es un bien del dominio de la nación, y explotándolo comercialmente, obviamente afectando el mercado de las estaciones que están legalmente establecidas y que sí pagan los derechos por el uso del espectro, que pagaron por obtener su título de concesión, y hay que distinguirlas también de otro tipo de estaciones que son más bien las que, digamos que sin justificarlo, ¿no? Pero quizás son unas estaciones un poquito más pequeñas, que son las que expone de repente alguna comunidad para comunicarse entre ellas, ¿no? Es una problemática que tiene una multiplicidad de actores, pues que ha sido realmente complejo para el instituto estar identificando dónde, en qué momento. Además se han vuelto muy sofisticadas y muy hábiles para esconderse, lo hacen de las maneras más increíbles que te puedas imaginar, y bueno, pues sí, eso no quiere decir que el instituto ya no tenga que, digamos, ponerse manos a la obra y tratar de finalmente frenar esto, ¿no? Porque al final pues este tipo de situaciones no deberían de estarse dando. Ahora, resulta que la respuesta, cuando hay la queja de algún radiodifusor legal ante esta intromisión, esta invasión de estas emisoras pirata, lo único que hacen es recomendarle al quejoso pues presentar su querella de manera institucional, meterse a la página, redactar una queja, y no pasa absolutamente nada. Parece que o está sin dientes y sin uñas el Instituto Federal de Telecomunicaciones para aplicar la ley, o de plano pues está coludido, o se tapa los oídos, se tapa los ojos, en fin, y no da respuesta a quien debiera dársela, a quien se debe como institución del Estado mexicano, y da paso a que estaciones, tengo el ejemplo aquí de una queja de Grupo Oro Comunicaciones de Puebla, que sufre interferencias desde el año 2017, de una estación en Huejotzingo que le interviene su frecuencia legal, por la que paga impuestos, insisto, y Telecomunicaciones no hace nada.
Así es, aquí es importantísimo, Pepe, esto que mencionas, porque me parece que en el caso de las que ya están perfectamente ubicadas, que acude un radiodifusor incluso que está legalmente establecido y que acusa frente al instituto que se está dando esta situación, pues obviamente ahí tenemos ya un caso en el que la estación es mucho más fácil de localizar, de identificar, precisamente por el radio en el que puede estar operando, de dónde vienen este tipo de interferencias, y me parece que en estos casos es donde el instituto pues tiene que poner muchísima atención, porque no solo tienen el problema de pues estas estaciones que están operando completamente, como decíamos, en la ilegalidad, sino que además no solo eso, ¿no? Sino que están bloqueando a la que sí se estableció legalmente y que está, como bien dices tú, pagando impuestos, pagando por o pagó por el uso del espectro ya, obtuvo las autorizaciones correspondientes, realizó una serie de inversiones que además, pues tú sabes muy bien, en esta industria son altas inversiones, como para que llegue una estación de esta naturaleza y se ponga con una antenita a bloquearle la señal, ¿no? A mí me parece que en estos casos sí debe de haber una mucho mayor coordinación por parte del instituto con la industria y mucha mayor atención en este caso. Ahora también, acuérdate, Pepe, vivimos lamentablemente tiempos de austeridad y bueno, pues el instituto no ha estado exento de esto. La verdad es que sí se ha reducido el presupuesto en los últimos años del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero desde mi perspectiva eso no debe de ser justificación para que, sobre todo en estos casos perfectamente identificados, donde se está bloqueando la señal de algún radiodifusor establecido, pues el instituto actúe, digamos, con mano dura, ¿no? Lo primero que tendría que ir y bajarle el switch a estas estaciones. Claro. Y finalmente, pues la ley establece que debe de, digamos, confiscar los equipos con los que se hace. Ahora, también hay que decir, Pepe, que en muchos de estos casos pues se trata de comunidades donde también el problema del narcotráfico está presente y muchas veces se vuelve también complejo para el instituto pues entrar a estos lugares sin el apoyo de la fuerza pública. Entonces ahí también es una labor de coordinación importantísima con el Ejecutivo Federal particularmente, para precisamente poder tener acceso con todas las condiciones necesarias para que el instituto finalmente pueda ejercer sus facultades y pues acabar con este fenómeno en la mayoría de los casos, ¿no? Pues Michelle, te agradezco muchísimo el que nos hayas ayudado a entender la dimensión de este problema y su debido contexto. Seguiremos contigo en contacto, si nos permites, a través del Observatorio de las Telecomunicaciones, Observatel, a quien agradecemos mucho el habernos permitido esta conversación contigo. Con mucho gusto, Pepe, seguimos en contacto. Buenas tardes a todos. Buenas noches, gracias. Michelle Hernández Tafoya, director general del Consejo Directivo de Observatel. Una pausa. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.